Buenas tardes, somos Gerardo Ochman y Gustavo Silva en nuestro examen final en la materia Epistemología y Semiótica del Arte. Vamos a desarrollar lo que ya hiciéramos en el trabajo integrador número 2. Es decir, pasen y sientan, cuando los rasgos de la contemporaneidad atraviesan las artes circenses. Las artes circenses aparecen como un campo epistemológicamente bastante inexplorado en las teorías del arte y también como práctica se ha mantenido alejado de muchas cuestiones de la sociedad, del circo. No es así para otros lenguajes artísticos para los cuales no ha permanecido indiferente, como muestra la siguiente lámina, que lo han invocado, evocado y representado en múltiples formas y lo han utilizado como inspiración poética. Recién ahora, luego de un largo trayecto a partir de la creación de las escuelas de circo y más recientemente con el ingreso de las artes circenses a la universidad en el campo del arte y así empezando a ser reconocido como un área de conocimiento, se está tejiendo de a poco una epistemología que lo incluye y que lo nombra, y nosotros en este trabajo vamos a tratar de hacer nuestro pequeño aporte en ese sentido. Claro, para dar cuenta de esto, analizaremos aspectos diversos de sus prácticas, tomando como ejemplo la obra de circo Pals, de la compañía Cyclicus, dirigido por Leandro Mendoza, un argentino, y sus procedimientos a través de conceptos desplegados por algunos autores como eh, Antonella Scatolini, que con otros autores pensaron el tema para adentrarnos en los rasgos de producción artística contemporánea que vienen impactando las artes circenses. También con Elena Olivares, que en su obra Cuestiones de Arte Contemporánea habla sobre el espectador del siglo XXI, Nicolás Bourriaud en la estética relacional y también el pensamiento de Edgar Morini. De Nicolás Bourriaud vamos a apoyarnos en él especialmente para escrutar e imaginar las posibilidades que podría tener un arte como el circo de desarrollar una estética relacional. Y en el camino del pensamiento de Edgardo Morin, vamos a apoyarnos en su mirada del pensamiento complejo, interdisciplinaria, para que nos permita abandonar toda pretensión de idea clara, para abandonarnos un poco al azar, a la paradoja, a la incertidumbre y renunciar a la idea de una verdad absoluta. Los conceptos que nos brinda este grupo de autores nos habilita a detectar síntomas de la época y percibir sus significados, es decir, interpretar algunas corrientes subterráneas de pensamiento, percibir lo que la obra evidencia en cuanto a las transformaciones que se van dando en lo social, también indagar las inscripciones de los procedimientos creativos que despliegan, interpretar modos de pensar de los artistas. Es decir, que vamos a tratar de indagar durante este trayecto en lo que el circo ofrece como área de conocimiento. Porque si seguimos lo que nos sugiere Antonella Scatolini, nos vamos a dar cuenta que si consideramos al circo como una forma de expresión de un determinado paradigma epistémico que está atravesado por determinadas formas de representación, vamos a darnos cuenta que hay una estrecha relación entre las obras y sus contextos sociohistóricos en los que se despliegan. Para meternos de lleno en Pals, vamos a compartir un poco su procedimiento y su argumento. La obra se trata del largo viaje que hace una compañía de circo trashumante para depositar las cenizas de uno de sus integrantes. Es un espectáculo que conjuga destrezas, acciones, movimientos, gestos,
manipulación de objetos, música ejecutada en vivo, iluminación y vestuario. En PALS entran en juego una serie de artefactos, de aparatos, como se suele decir en el circo, que están construidos con elementos naturales, con pals, precisamente, con palos, como dice, y cómo se combinan, se transforman completamente, constantemente a la vista del espectador. En los personajes del espectáculo, no solamente los personajes, sino también el elenco, está compuesto de personas diversas en cuanto a edades, en cuanto a biotipos físicos, a procedencias, y este grupo tan diverso de personalidades está sujeto durante la obra a las inclemencias del tiempo, ¿sí? La noche, las mareas, las tormentas, los vientos, los otros seres que se encuentran en el recorrido. Nace la investigación de Cyclicus, la compañía, del trabajo con maquinarias artesanales para construir una escritura de una dramaturgia teatral. Ahora bien, si esta obra, si bien esta obra se exhibe, se ofrece como un claro exponente de lo que conocemos como circo contemporáneo, ocupando lugares interesantes en esos circuitos de distribución y en sus festivales, a nosotros especialmente nos interesa indagar cuándo se da lo contemporáneo en el circo. Porque en este sentido Antonello Scatolini nos dice lo siguiente sobre el circo contemporáneo. Dice que puede relacionarse con lo que algunos autores llaman posmodernidad, ¿sí? Que puede entenderse como un estado de cuestionamiento de los cánones establecidos, un descreimiento de la razón absoluta y de las verdades absolutas, que conduce a la experimentación y donde el proceso creativo está regido por las normas de cada obra y de cada lenguaje artístico. Situado. Y entonces, la esencia fundamental de cómo lo contemporáneo está atravesando el arte tiene que ver con un pasaje de la intención del artista, que pasa de decir, mirá lo que hago, a mirá lo que te hago pensar con a, que es, con a, perdón, mirá lo que sé hacer sería, digamos, lo anterior, y ahora hay un pasaje a mirá lo que te hago pensar con lo que sé hacer. Porque cambian las características de cómo se entiende la conformación del espectáculo. Es decir, ahora pasa a ser un lenguaje y en tanto tal es un texto a interpretar. Se estructuran a partir de conceptos las obras. No se ciñen a formatos canónicos establecidos. Cada formato es una ocasión nueva. Empuja los códigos hasta casi disolverlos. No se estructuran ya las obras en base a cuadros y muchas veces se trata de una sola disciplina para abordar toda la temática poético-metafórica. Se juega con la tensión entre lo controlable y lo no controlable. Es tematizar el caos. Eso es un poco lo que a veces nos plantean. Ya no se trata de un mero entretenimiento, no. Es mucho más que trasciende el entretenimiento. Caen las barreras que intermedian con el espectador y los artistas se presentan en crudo, desnudos. Y ya el cuestionamiento de la pista y de la carpa de circo es obvio como espacio de actuación exclusiva. No más el espacio. Bueno, vamos a durante un ratito dejar descansar la indagación sobre la presencia de lo contemporáneo en el circo para sumergirnos de lleno en la obra que ponemos como ejemplo, ¿no? Más allá de que esta obra tenga mucho o poco de los rasgos descritos sobre lo contemporáneo, nos interesa compartir lo que esta experiencia estética para nosotros nos invitó a conocer, ¿sí? Cuando desplegamos ante ella todos nuestros sentidos epistémicos. Entonces vamos a intentar una aproximación a sus sentidos más subyacentes, a una aproximación a la verdad de esta obra, y lo vamos a hacer de una manera
humana y cercana y cándida. Entonces, vamos a intentar trascender una interpretación literal, ¿sí? Y vamos a indagar en sus aspectos formales e icónicos. Esta obra, Valls, nos devela lo que puede un cuerpo en escena en relación a los otros, en relación a los ojos de los espectadores y sobre todo lo que provoca en ese circuito de comunicación con los espectadores. Pone en funcionamiento nociones científicas en relación a la física mecánica, a la biomecánica, a la geometría, a cuestiones escenotécnicas y juega con ellas, desafiándolas y regocijándose en ellas. Resalta especialmente la importancia de lo colectivo, la interdependencia mutua que tenemos entre los humanos, la necesidad de una convivencia armónica a través de la fluidez del cariño que podemos brindarnos y de la escucha que podemos brindarnos. Como todo espectáculo de circo, nos inspira sobre el valor del esfuerzo, de la perseverancia y de la colaboración. Y como todo espectáculo de circo, nos conecta con nuestros temores, con el riesgo, con el asombro, con la sorpresa, con el misterio. Nos alienta a descubrir la curiosidad, la imaginación y la creatividad porque nos lleva de viaje a paisajes y lugares remotos y exóticos sin salirnos de la butaca. Nos muestra cómo protegernos de ciertos riesgos que asumimos con una actitud flexible y con una gran capacidad de adaptación. Y sobre todo nos estimula a arreglarnos con lo que tenemos, aprovechando las cosas que la naturaleza nos ofrece sin perjudicarla, en resoluciones artesanales y tracción a sangre. Sí. Gurriel nos señala, nos dice que lo que se llamaba vanguardia o lo que se entendía por vanguardia en un pensamiento más moderno, ahora se reconstituye a partir de presupuestos filosóficos, culturales, sociales completamente diferentes. Es decir, la vanguardia existe, pero completamente distinta. Es decir, Valls, al compás de las transformaciones de la sociedad en problemáticas como la ecología, la inclusión, el maltrato, abuso de poder, machismo, evidentemente rechaza trabajo con animales, exhibición de freaks, muy propio del circo, poner en ridículo a los enanos, los roles de ayudantes asignados a mujeres, la estética ligada a la sexualización, tanto de varones, mujeres, y una estructura verticalista de la escena y en relación también a las estrategias de producción. Pero bueno, más allá de estas transformaciones, es evidente que fueron acompañando los contextos históricos en los que la obra se despliega y haciéndonos cargo del pensamiento que Bourriaud ofrece, desafiando a la práctica circense, con sus conceptos, con su concepto fundamental, cuando dice que lo más significativo del arte contemporáneo es su estética relacional, nos empezamos a preguntar cómo podría el circo, que es una disciplina que trabaja con un saber hacer extraordinario basado en la eficacia, practicar un arte relacional. ¿Cómo podría trascender esa frontera que separa a los artistas de los espectadores? Dicho de otra manera, ¿cómo podría cumplir con esa condición de dolce utopía en la que... En la que romper esa prudencial distancia entre artista y ejecutante y público. La función de las obras y sus modos de presentación hacen del espacio público un lugar de encuentro entre participantes. Esa sería una característica de la estética de la estética relacional. Otra, su público, que somos nosotros mismos.
pasamos de ser espectadores a ser componentes principales de la obra, que parte de la intersubjetividad y tiene como tema central el estar juntos, un entre nos, un compartir. Provoca una elaboración colectiva del sentido, dando cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales, políticos en relación al arte moderno. Permite reconocer el problema de las imperfectas relaciones humanas y significando una comunicación con el otro para ver lo que realmente o normalmente no vemos. Supone una crítica de las metodologías representacionales y a la convención de que obra y espectador van separados, se rompe con eso. Incorpora al espectador ensayando una utopía de la proximidad. Es decir, el espectador es protagonista de un espacio de comunicación, de comunicabilidad, donde los aspectos relacionales, afectivos y colaborativos son fundamentales, son centrales. El circo, como vamos viendo, se encuentra inmerso en un proceso de deconstrucción constante, en donde está desactivando su lógica carrera de batir récords y cambiando un poco, preguntándose un poco más por sus cómo que por sus qué y por sus cuántos, ¿no? Y alguna de las formas que va adoptando el circo, dando respuesta a estas nuevas inquietudes que se le despiertan, son la aparición de circos de cámara o de pequeños formatos autogestionados. La idea de que el artista de circo ya no se asuma como un mero ejecutante, sino que se asume como un investigador escénico. Que muchas de las nuevas formas de producción son cooperativas o comunitarias, que hay un corrimiento de la supremacía que ejercen los artistas con los objetos, estableciendo nuevas relaciones, que proliferan las nuevas fusiones con otras artes, y no solamente con otras artes, sino también con otras áreas del conocimiento, y que hay experiencias pedagógicas dentro del ámbito del circo donde las enseñanzas circulan transversalmente. Es decir, buscando ejemplos de lo que nosotros entendemos ligados al circo y que pueden distinguir, donde se puede distinguir lo relacional, encontramos los castells de Cataluña. Es una festividad popular tradicional basada en destrezas cuya satisfacción pone en juego complicidad colectiva. Es decir, las comunas compiten por edificar la torre humana más alta, involucrando a todos los miembros de la comunidad, desde los señores más grandes hasta los pequeñitos, que son los que van arriba de todo. Hay otro procedimiento también de lo que pudimos indagar, de un artista pedagogo, Marcelo Vega, que trabaja dando talleres de circo con reclusos, con gente privada de la libertad. El planteo de la propuesta que él hizo es que sus alumnos lo dirijan a él como intérprete en un espectáculo, pero sin una obra previa, sin preconceptos, en una construcción de una práctica artística. Bien, entonces, recogiendo estos dos ejemplos o la sustancia de estos ejemplos, intentamos nosotros imaginar cómo podría ser un procedimiento en donde el circo practique una estética relacional. Y imaginamos lo siguiente: se le pide a los miembros de una comunidad que elaboren una lista que la pueden compartir a través de las redes de sus habilidades de la vida cotidiana y, por qué no, también de sus torpezas. Pero que se genere una especie de listado en donde se ponen en evidencia las habilidades cotidianas de los miembros de una comunidad, aunque no sean cirqueros. Finalmente, ese material testimonial forma parte de una dramaturgia que un experimentado director va a convertir en escenas de una nueva obra. Bueno, conclusiones finales. Entonces, ¿cuánto hay de contemporáneo en el circo?
a pesar de que el circo se fue como actualizando y sufriendo estas transformaciones que fuimos compartiendo, eh, y acompañando como los cambios socioculturales de alrededor suyo, y produciendo muchas mutaciones, sobre todo en los procesos creativos, consideramos que aún tiene mucho camino por recorrer si quiere sumergirse y abordar un paradigma epistémico de la contemporaneidad. También nos preguntamos si podrá alguna vez hacerlo con claridad, con profundidad, porque la mayoría de los ejemplos que encontramos y sobre los que reflexionamos quedan ligados a lógicas modernas y positivistas. Quizás, Circo, le queda abierta la posibilidad de abrazarlo por venir con el tamiz del pensamiento complejo, para abandonar una lógica así clásica que elude y teme al desorden, la contradicción. Quizá tenga que recuperar la incertidumbre, el azar, la paradoja, para resaltar el carácter multidimensional de la realidad y también para reconocer que jamás, jamás podremos tener un saber total. Les dejamos aquí la bibliografía, que es Antonella Scatolini, Elena Oliveras, Nicolás Gurriau, y un texto de lo incomunicable en el arte, que es una lectura constructiva del texto artístico de Darío Duarte Núñez de la UNSAM. Muchas gracias.